me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Como todos los lunes, estamos con el programa Voces desde los Territorios a través de Radio Cordón Marga Marga. Y como siempre, como todos los lunes también, está nuestro buen querido amigo y compañero Luchito Fuente. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches. Hola, compañeros. Tenemos 15 días de atraso y vamos... Buenos días. Hoy día, bueno, la semana pasada se cumplieron 3 meses desde que asumió José Antonio Kast, y para analizar, digamos, esos 3 meses de gobierno, hemos invitado ya no a un amigo de la casa, sino que a una persona parte de la casa, como es Juan Carlos Gómez. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están los fríos por Santiago? Buenas noches, estimado José, buenas noches, Luis. Aquí estamos, bien, los fríos pasables, tenemos gas por lo menos, ya que el presidente se dignó a dar un balón de gas por sujeto dueño de jefe de hogar, así que por lo menos todavía no lo ocupo, pero tenemos gas para calentarnos, así que los fríos han sido menos intensos gracias a ese gesto tan magnánimo de nuestro presidente. Bueno, partamos. Las medidas impulsadas durante los primeros 3 meses del gobierno de Kast deben analizarse no como decisiones aisladas, sino como parte de una estrategia política orientada a preservar y fortalecer las condiciones de reproducción del capitalismo chileno en un contexto de desaceleración económica, crisis de legitimidad institucional y aumento de la conflictividad social. Primero, seguridad. El fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado ha puesto el énfasis el énfasis puesto por el gobierno en la seguridad pública, el endurecimiento penitenciario y la ampliación de las facultades policiales puede interpretarse como una profundización de la función represiva del Estado. La creación de registros especiales para personas condenadas por actos de violencia o desórdenes no es más que una ampliación de los mecanismos de vigilancia y control social. Desde el estallido social en 2019, gran parte de la derecha chilena construyó un relato centrado en la recuperación del orden, relato que también fue adoptado por el progresismo, tanto el FA como el Partido Comunista. Este discurso busca desplazar la atención desde las causas estructurales de la protesta, desigualdad, precarización y concentración de la riqueza, hacia sus manifestaciones más visibles. Después, política inmigratoria. Si bien la retórica contra la inmigración por parte
por parte del gobierno de Kast contra la inmigración irregular tiene gran aceptación debido a la real amenaza para el empleo, la seguridad y el colapso de los servicios básicos, es una política que tiende a dividir a la clase trabajadora entre humanos e inmigrantes. En lugar de dirigir al malestar social contra las estructuras económicas que generan sociedad, estos discursos trasladan la responsabilidad hacia grupos vulnerables, debilitando la solidaridad entre trabajadores. El Plan de Reconstrucción Nacional. Las medidas destinadas a incentivar la inversión privada, reducir impuestos en determinados sectores y acelerar permisos para proyectos económicos no es más que un mecanismo de fortalecimiento de la acumulación del capital, haciendo al Estado como garante de las condiciones necesarias para la rentabilidad empresarial. La eliminación temporal del IVA para viviendas nuevas, los incentivos a la inversión y la flexibilización regulatoria pueden entenderse como formas indirectas de transferencia de recursos públicos hacia sectores empresariales. El ajuste fiscal. Uno de los elementos más característicos de los primeros meses del gobierno ha sido la preocupación por el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. Mientras los grandes grupos económicos conservan sus niveles de propiedad y acumulación, los ajustes recaen generalmente sobre servicios públicos, programas sociales y empleo estatal. Cobro del CAE. La aplicación de los mecanismos del cobro del crédito con aval del Estado tiene una lectura particularmente significativa desde el marxismo. La educación superior chilena se desarrolló durante décadas bajo una lógica de mercado que transformó el acceso al conocimiento en una relación de endeudamiento. Desde esta perspectiva, el CAE representa una forma de subordinación financiera de amplios sectores de la clase trabajadora y de las capas medias. La intensificación de los mecanismos de cobro reafirma la prioridad del Estado en garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, incluso cuando ello afecta a personas que enfrentan situaciones económicas precarias. Reforma del Estado. La propuesta de fusionar ministerios y reducir estructuras administrativas sería presentada por el gobierno como una modernización estatal. Sin embargo, la cuestión fundamental no es el tamaño del Estado, sino su función. La reducción de organismos públicos no implica necesariamente una disminución del poder estatal. En muchos casos puede significar una reorganización orientada a hacer más eficiente la implementación de políticas favorables al capital. La construcción de una nueva hegemonía conservadora. De las medidas concretas, los primeros meses del gobierno muestran un esfuerzo por construir una nueva hegemonía cultural. El discurso centrado en el orden, la autoridad, la responsabilidad individual, la seguridad y los valores tradicionales pueden interpretarse como una estrategia destinada a reconstruir la legitimidad del modelo económico chileno después de años de cuestionamiento. Compañero, ahora le dejo la palabra a usted y la pregunta para que nos analice cada una de estas medidas respecto a lo que ha sido el gobierno. La primera, digamos, que nos interesa y que está de moda en estos momentos es el asunto del cobro del CAE. No sé qué piensa usted, compañero, respecto a eso. Bueno, ¿a quién le preguntó? ¿A Juan Luisa o a Juan Carlos? A usted, pues, Juan Carlos. Usted, pues, Juan Carlos. Después me toca a mí. Sí, está bien. Ok. Bueno, las 5 o 6 puntos que tocaste, José, en tu introducción, sin duda que son dimensiones importantes de lo que son lo que yo he llamado la refundación o la recorrección del neoliberalismo por parte del gobierno de Kast y los republicanos. Es decir, ellos tienen un diagnóstico que durante los 36 años
que han pasado de 1990 a la fecha, este país inició una serie de recortes, intervino, por llamarlo mejor, intervino y no recorte, intervino dentro de las funciones del Estado subsidiarios, aumentando el gasto social, aumentando las prestaciones sociales, haciéndose cargo el Estado de algunas de las cuestiones más fundamentales para la sobrevivencia y reproducción de la sociedad neoliberal en distintas facetas. Entonces, ellos consideran que esas cosas perjudicaron, a la larga perjudicaron al neoliberalismo y lo pusieron en una situación de crisis, lo pusieron en una situación de que el país no crecía debido justamente a la intervención del Estado, al cobro de mayores impuestos, etcétera. Una serie de cuestiones que entrababan lo que era el normal, comillas, normal funcionamiento de una economía o de un proceso de acumulación neoliberal en su forma más ortodoxa o en su forma más genuina o en la forma como se había establecido a finales de los años 70, comienzos de los 80 y durante todo el año, toda esa década de neoliberalismo autoritario, y pues posteriormente vino lo que hemos conocido como neoliberalismo democrático, si tú quieres llamarlo, para distinguirlo de alguna forma con lo que fue la dictadura, y ahora este gobierno quiere recuperar ese viejo neoliberalismo y ha iniciado esta serie de medidas, esta serie de acciones y medidas dentro de distintas dimensiones de la sociedad y de la economía y de la política chilena. Dentro de esas está demostrar que esta es una sociedad neoliberal, esta es una sociedad que tiene que responder a los compromisos que la constituyen y que la conforman. Y uno de esos elementos y esos principios que la constituyen es el tema de que los créditos, porque esta es una sociedad que se basa en crédito, en otras palabras, en el endeudamiento y el pago de esos compromisos, porque así funciona una sociedad crediticia, una sociedad basada en que todos los bienes que se adquieren dentro de ella, sean bienes tangibles o intangibles, sean bienes cierto comerciales o sean bienes culturales, etcétera. Estos bienes son bienes de consumo y se consumen en un determinado mercado, y para eso hay determinados instrumentos para comprar esos bienes. Y uno de los bienes que que estableció, y podríamos usar una palabra bien polémica si tú quieres, la forma de democratizar el acceso a la educación superior por parte de los gobiernos de la Concertación y por parte del gobierno específicamente de Ricardo Lagos y su ministro de Educación, Sergio Vittar, una forma de democratizar para que se cumpliera aquel principio que Lagos señalaba, que de 10 estudiantes universitarios que se encontraban o se encontrarían dentro del sistema de educación superior, 7 serían de nuevas generaciones, de generaciones por primera vez en la educación superior. Entonces, ¿cómo hacer accesible esa promesa de Ricardo Lagos? A través del crédito, a través de crear un sistema crediticio en la cual el Estado aparece como el aval de esos estudiantes que por diversas razones, desde la económica a la X, necesitaban contar con crédito para pagar las carreras en las distintas universidades, lo cual dinamizó el mercado educativo a tal punto, ¿cierto?, que el crecimiento de estudiantes en la universidad obedeció justamente
al sistema de crédito, que pasamos de tener 550.000 estudiantes en el sistema universitario hacia el año 2007, 2008, cuando se crea, o 2005, cuando se crea este sistema, pasamos a tener hacia el año 2011, cuando estalla la rebelión estudiantil del 2011, habían 1.100.000 estudiantes en el sistema universitario. O sea, se había doblado la cantidad de estudiantes gracias al sistema crediticio, y ya en ese momento, en el 2011, había un reclamo de que el CAE era impagable, no porque los estudiantes no quisieran pagarlo, no porque los que habían obtenido el CAE y habían logrado salir, egresar y obtener una profesión, no querían hacerlo, sino simplemente era que el cobro del CAE era muy caro por los intereses que este cobraba, y una de las reclamaciones del movimiento estudiantil en ese momento fue, ¿cierto?, bajar los intereses del CAE del 6% al 2%, que lo hizo justamente el gobierno de Piñera. Sin embargo, el sistema siguió operando desde el 2005 hasta el día de hoy, es decir, aproximadamente 20, 21 años de CAE. Miles de personas han pasado y han obtenido el CAE, y miles de personas lo deben y no lo han pagado. Y esos son los millones de dólares o de pesos que debe el estudiantado o los profesionales al Estado. Bueno, ¿cuál es el principio de fondo? ¿Cuál es el principio de fondo que establece el ministro Quirós? Las deudas en una sociedad neoliberal se pagan. Y si no la quieren pagar voluntariamente, como debiera ser el hecho de cumplimiento del asunto, la vamos a cobrar sea como sea. Y esa es la forma como lo están haciendo. Lo están haciendo de manera posiblemente inconstitucional, posiblemente ilegal, posiblemente coactivamente, de coacción, de ingresar a las cuentas bancarias de los deudores y retirarle o quitarle todo el sueldo, no sueldo, sino la plata que tienen en esas cuentas, y cobrarse desde ahí. Eso es lo más brutal que se ha hecho en este país en el último tiempo, y que ha perjudicado a un sinnúmero de personas que tal vez tenían una serie de razones para no acercarse a la Tesorería General de la República para regularizar su situación y cumplir con el CAE. El tema es que ellos están planteando un principio, y el principio es que toda deuda se paga. Ahora, este es un principio como en toda sociedad de clase, como en toda sociedad profundamente desigual como la chilena, como es la sociedad chilena, ¿cierto? El tema es que acá se carga la mano, se pone mayor énfasis en las personas, ¿cierto?, que tienen menos recursos, o personas que tienen sueldos que no permiten pagar fácilmente un crédito que con el tiempo ha subido y se ha incrementado para muchas veces a llegar a niveles impagables. Personas que partieron teniendo 6 millones de créditos por el CAE, hoy día tienen 20, 25, 40, 50 millones de deuda, lo cual hace imposible que con un sueldo de 1,5 millones o de 1 millón o de 2 millones pueda pagarse una situación si la persona está involucrada en otras deudas, como pueden ser casas comerciales, o pueden ser créditos hipotecarios, pueden ser créditos de estar pagando el vehículo, etcétera. Los chilenos son un conjunto de sujetos, como yo lo he dicho, ¿cierto?, en diversas formas, sujetos neoliberales que participan activamente en el mercado, y por lo tanto, al participar activamente en el mercado,
tienen, ¿cierto?, distintas áreas en las cuales trabajan con sistema de crédito. El crédito es la forma como los sujetos participan en la sociedad de mercado, en Chile y en otras también. Y por lo tanto, el mantener una situación de crédito solvente es lo que les permite también estar en estos sistemas. Recordemos, había un dato importante que tampoco se dice dentro de esta discusión sobre el CAE, es que todas las deudas universitarias, todas las deudas del CAE, nunca fueron elemento que pudiera ser un instrumento de coacción o de detención para personas que estaban endeudadas para obtener otros créditos. Es decir, cuando tú tenías un crédito hipotecario o un crédito de consumo o un crédito automotriz, el hecho de que tú fueras deudor del sistema universitario no era un impedimento para que lo obtuvieras. Es decir, ahí había mecanismos que permitían que el chileno que debía el CAE, ¿cierto?, se mantuviera siempre en una situación relativamente tranquila. Lo debía y habían siempre promesas de que podían ser condonadas, podían ser reestructuradas las deudas de distintas formas. Entonces, también el Estado chileno, a través del gobierno, específicamente el gobierno del presidente Boric, generó la ilusión, la posibilidad de que esas deudas iban a ser condonadas. Es decir, y no se hizo, por lo tanto, todo esto es una maraña de situaciones, pero lo que yo creo que el principio fundamental que Quirós, como ortodoxo del sistema neoliberal, está planteando, está sentando, mire, usted es un deudor, pague. Usted se comprometió a pagar, pague. Y fíjate que si vamos a creerle a las encuestas, que están muy famosas por hoy día, la mayoría de la gente, en un porcentaje bastante alto, está de acuerdo que se cobre el CAE y que lo deben pagarlo. Y esa es la forma que tienen los chilenos de ser neoliberales, es decir, exigir a los otros que paguen. Pero sí hay una cierta condena o una cierta molestia sobre la forma como se cobra el CAE. Pero el tema es que van a cobrarlo porque ellos consideran que así funciona una sociedad neoliberal. Es que eso es lo que no debemos nunca olvidar, que estamos dentro de una sociedad neoliberal. Y una sociedad neoliberal donde el instrumento del crédito es un elemento fundamental para la adquisición de patrimonio, ya sea de bienes de consumo o bienes materiales, digo, o bienes intangibles. Por lo tanto, es un elemento de principio lo que están exigiendo. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer los estudiantes endeudados con el CAE? ¿Van a dejar de pagarlo? ¿Van a protestar? Ahí, fíjense que ahí hay una cosa bien clara. La oposición parlamentaria, lo que yo observo, que en la oposición parlamentaria no hay un criterio. Ni en la oposición extraparlamentaria tampoco hay un criterio. No hay una postura política que diga A, B o C. Y eso también es una falta de conducción, una falta de una mirada del problema sustantivo que significa tener a millones de personas endeudadas en un sistema como el crédito con aval del Estado, que muchas de ellas, a su vez, son deudores de casas comerciales, de sistemas bancarios, de sistema automotriz, etcétera. O sea, son sujetos endeudados, que es lo que define mejor a un sujeto neoliberal.
¿Escucharon o no se escuchó? Perfectamente bien. 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 Fíjate que a mí me gustaría mucho partir con todo lo que tú dijiste, que evidentemente es absolutamente cierto, pero quisiera de alguna manera respaldarlo. ¿A qué me refiero? Hace un par de días atrás apareció No te escucho. en la prensa el resultado de algo así como, espérame un segundito, con Ya, ok. Activa o algo así. Pulso Ciudadano. Y Ajá. fíjate que yo estuve analizándola y me de sacar, de extraer desde allí algunos datos. Y el primero, respecto de lo mismo que tú nos decías, Juan Carlos, fíjate que entre los encuestados, al 40,3%, ojo, al 40,3% no les alcanzan sus ingresos para terminar el mes. Uh-huh. Si a eso le agregamos que el 48,6% les alcanza justo para todos los gastos del mes. Si sumamos, ¿no es cierto?, nos da 88,9% de la población en este país sobrevive. Uh-huh. Y hay un 9,6% de los encuestados que asegura tener ingresos que le permiten ahorrar. Bueno, y marginalmente hay un 1,5% que dice que no tiene idea. Si nosotros tomamos en consideración esos elementos, ¿no es cierto?, están, digamos, reafirmando cada una de las palabras que tú acabas de decir. No hay ni una duda. O sea, si hay una familia cualquiera que en este minuto no le alcanza más que para terminar el mes y punto, o sea, en otras palabras, vive una esclavitud escondida, porque el individuo que trabaja exclusivamente para poder comer y seguir viviendo, ese tipo no es un trabajador, ese es un esclavo, ¿ya? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? El modelo neoliberal, ¿no es cierto?, creó, y no me digan que un socialista, no. ¿Ya? El modelo neoliberal creó este sistema de endeudamiento, ¿no es cierto?, en donde cada individuo que se endeuda paga 4 veces aproximadamente, ¿no es cierto?, la deuda. En lo personal, yo tengo un nieto que pidió 5 millones y en este momento debe 20. ¿Ya? Entonces, la cosa es que evidentemente aquí hay de todo. Usura, avaricia, y digámoslo por su nombre, también hay traición. No nos olvidemos que el gran paladín, ¿no es cierto?, de toda esta historia, ¿no es cierto?, se llama Sergio Vittar. Y Sergio Vittar era el que hablaba de la revolución socialista antaño. Si a eso le agregamos, ¿ya?, solo como agregarlo, ¿no es cierto?, en el futuro, esa es la pregunta que se le hace al encuestado, ¿no es cierto? En el futuro, ¿cómo va a distribuir usted sus gastos personales? Fíjate que el 10,1%, muy parecido al 9,6% anterior, nos dice de que piensa aumentar los gastos personales. ¿Ya? El 39%, ojo, el 39,4% dice que los quiere mantener, pero hay un 50,5%, es decir, sobre la mitad de los encuestados, que dice de que va a tener que verse en la obligación de reducirlos. Si nosotros tomamos en cuenta todas esas consideraciones,
¿no es cierto? Aquí tenemos que decir claramente que esto tiene un solo nombre. Y no sé si alguien se va a molestar, no creo que ustedes, pero alguien de los escucha, de los oyentes, pero esto es una venganza. Es una venganza de la clase, de la alta burguesía, ¿no es cierto?, por la insolencia que han tenido algunos de rebelarse. Y ojo que esa rebeldía ni siquiera ha sido con producto, ¿eh? No ha tenido resultados, digamos. ¿Ya? No ha tenido resultados por lo menos halagüeños. En ese caso, ¿no es cierto?, para seguir comentando el tema, los 3 meses que este caballero dice, es tan grande la cantidad de mentiras que han habido, que de verdad que en este minuto me gustaría ser creyente para decir que se van a podrir en el infierno. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente. Ya. Mira, comentar lo que tú señalas, comentar aquello que esta tesis ha ido surgiendo fuertemente dentro de un sector de pensadores o de analistas de la izquierda no institucional, de que esto representaría una venganza por parte de aquellos sectores que se sintieron amenazados, sintieron que su mundo se les venía abajo el día de el octubre del 19, claro, etcétera, y posteriormente con la intentona del cambio constitucional. Pero si uno lo pensara, que si fuera así, obviamente que muchos de los que votaron por Kast, ¿cierto?, están siendo de alguna u otra manera afectados también por las medidas que se han adoptado, ¿no? Y eso también genera una situación, si tú quieres verlo desde la conservación del poder, de la idea de cómo yo soy capaz de mantenerme y conservar y reproducir el poder en la vieja máxima de Maquiavelo o cualquier otro, que siempre te han dicho que el poder se obtiene y lo principal y lo fundamental es lograr reproducirlo en el tiempo. Lo podrían estar poniendo en peligro, o lo estarían poniendo en una situación de incertidumbre, porque puede crecer, generar una masa de personas totalmente molestas por el tipo de medidas que se han adoptado y buscar el cambio de situación de lo que está hoy día gobernando. Es decir, producir una suerte de acumulación de rabia, como algunos dijeron que había sido el octubre, ¿cierto? Una acumulación de rabia y molestia y volver a estallar para provocar, ¿cierto?, una situación de esa manera. Sin embargo, yo tengo la impresión que siendo cifras muy, muy significativas las que tú has señalado, Luis, esas cifras no son tan extrañas de las que siempre se han desarrollado, a las que hemos encontrado, ¿cierto?, a lo largo de los 36 años de régimen neoliberal. Es decir, siempre ha habido ese tipo de situaciones que tú señalas, con distintos porcentajes a lo largo de los 36 años, y que siempre eso era como, mira, aquí hay fuente, aquí están los factores, aquí están las energías que podrían hacer estallar el sistema. Pero este sistema se ha mantenido a lo largo de años. Si ese es el punto. El punto está ahí. Ahora, ¿sabes lo que yo creo? Partiendo de la base que yo creo que las cosas que la concertación durante 20 años y el gobierno de Piñera en sus dos gobiernos, y principalmente el primero,
lograron hacer fue incrementar los llamados así, comillas, derechos sociales. La combinación de derechos sociales mínimos o con un espesor muy débil, ¿ah? Con las formas neoliberales de acceso al consumo, al crédito principalmente, la apertura de los sistemas crediticios a distintos niveles, y eso explica el crédito de la educación, ¿ah? Fueron una combinación, mira lo que voy a decir, que tal vez sea, como decías tú, polémica. Fueron como una combinación virtuosa que permitió, ¿cierto?, que la gente combinara ambas situaciones y eso les diera respaldo a los neoliberalismos que se expresaban en la sociedad chilena. Sin embargo, lo que está haciendo Kast es algo que puede provocar, y eso es lo que puede dar lugar a una eclosión social, es justamente el desanclar esa integración virtuosa entre derechos sociales mínimos o cuestiones que tengan que ver con la salud, con la educación, etcétera, y los mecanismos de mercado. La combinación, por decirte, mira lo que estoy pensando, la combinación de gasto social en favor de sectores vulnerables, de sectores pobres, etcétera, con el acceso de esos sectores también pobres al crédito, lo que dio una relación virtuosa. ¿Qué es lo que va a hacer el ministro Quirós? Va a desanclar, va a sacar ese engranaje, lo va a separar y va a dejar solo los elementos del crédito y reduciendo los niveles del gasto social, los niveles de garantías sociales o de apoyos sociales a lo mínimo. Como yo decía recién, el gas, el balón de gas, ¿cierto? No lo dieron para los 3 meses de invierno, lo dieron solo una vez, por una sola vez. Es decir, el invierno debe durar los 15 días que puede durar un gas de 15 kilos para calefaccionar una vivienda. Segundo, el bono de 30,000 pesos por hijo, nada, 60,000 pesos máximo, 90,000 pesos máximo, por una sola vez. Es decir, cosas mínimas que dan la apariencia que están haciendo un gesto, pero nada más que es para dejar tranquila a la gente, mientras el proceso de separación de ambas cosas que se logró a lo largo de los últimos 36 años se desacople, y esa desacoplación creo que va a provenir el estallido social más que porque la gente no llega a fin de mes. No, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? No te escucho. José, no te escucho nada. Ahora sí, se escuchó bien lo que tú planteaste. Ajá. Ahora viene la pregunta. Una de las cosas en la cual venía en el programa de era el asunto de la seguridad. Uh-huh. Y en estos 3 meses me parece, digamos, de que ha sido bastante débil esta promesa, porque ya cayó una ministra, la ministra de Seguridad.
ahora anunciaron un plan, digamos, en el cual, como un registro de incivilidades, que actualmente yo no sé qué es lo que son las incivilidades, porque puede ser alguien de que escupe en la calle, alguien que fuma y tira la colilla del cigarro en la calle, o que se ponga a orinar, o también pueden hacer aquellos que hacen colusión, porque también es una incivilidad, ¿ya? Como el hecho, digamos, de aquella persona que, bueno, hay un montón de situaciones que podrían considerarse como incivilidad, pero solamente va en contra de las manifestaciones o de los estudiantes como una forma precisamente de castigo en relación, digamos, a la rebelión popular. No sé si tú estás de acuerdo con esa visión. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la visión de que exista un registro de vándalos que registren las protestas, la rabia, los enojos, las manifestaciones de los ciudadanos y todas las incivilidades que puedan cometer, porque eso da para mucho, muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Pero eso está dentro de un contexto de lo que ellos buscan como bajar el tema de la seguridad a algo concreto. Pero esto tiene claramente una identificación, como tú lo has dicho, de que eso es como criminalizar la protesta social, como criminalizar la actividad política de los jóvenes que se manifiestan en las calles reclamando sus derechos, reclamando sobre X o Z situaciones que no les gusta que realice el gobierno. Eso es ya una clara persecución de los actos que cualquiera persona o cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos pudiera realizar. Ahora también están todos esos actos que tú te has referido, que pueden ir desde aquellos que cometen una estafa, pero que una estafa es un delito, una colusión también es un delito y se puede ser perseguido penalmente. Hay otras que se pueden perseguir civilmente. Es decir, esto es algo muy amplio que no tiene todavía por parte de la autoridad una clara identificación, y yo creo que se han perdido allí y no han tenido respuesta, no tienen respuesta sobre eso, porque la lista de los vándalos que van a tener que registrar van desde muchas actividades que pueden ser reclamadas por una cantidad de vecinos como incivilizados. Acá mismo donde yo vivo hay una serie de vecinos que ponen la música fuerte y otros se enojan y llaman a seguridad ciudadana porque están metiendo bulla hasta altas horas de la noche, y no necesariamente son personas que son extranjeras, sino que son personas que les gusta hacer una actividad de esa naturaleza y a otros que no les gusta. Por lo tanto, esto va a ser parte de lo que van a ser las rencillas entre los vecinos que van a cerrar un portón y porque ahí no se deben hacer tales o cuales cosas. Es decir, esto se va a prestar para una situación que va a ser inmanejable. Pero inmanejable por todos los conflictos que pueden desatarse y pueden abrirse en una comuna, en una población, en un barrio. Pero claramente lo que nosotros vamos a observar, que cuando salgan los chicos secundarios a hacer sus manifestaciones, esos chicos van a quedar inmediatamente registrados, si es que se aprueba el registro de bando, van a quedar registrados y con el peligro de ser sancionado, de ser castigado en el futuro, si es que ese chico llega a pedir gratuidad o llega a solicitar cualquier otro beneficio del Estado. Entonces aquí hay como situaciones de que voy a perseguirte para que no cometas ninguna atropelía, y si cometes una atropelía te voy a castigar negándote un beneficio, porque no se pueden negar los derechos. Es decir, si una persona tiró una piedra
no se le puede castigar con el derecho a que no entre a ningún establecimiento educacional, por ejemplo. O que no haga, por ejemplo, lo van a castigar si tiró una piedra, no hace el servicio militar. Por ejemplo, que eso podría ser. Es que el amplio problemática que genera eso, de las indefiniciones, ¿ya? Pero se tiene más la espectacularidad de que permite que los analistas, tanto internos como externos, estemos conversando sobre eso. Dejando de lado, tal vez, o invisibilizando en nuestro análisis las cuestiones que son más relevantes. Las cuestiones más relevantes son el hecho de que Kast o el gobierno de Kast no tenía claro qué iba a hacer en materia de seguridad. No tenía claro. Y por esa razón, cuando ponen al actual ministro que reemplaza a la ministra Steiner, ¿cierto? A Rao, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este ministro? Toma el plan de seguridad que había articulado el Ministerio de Seguridad Pública, comandado por Cordero, el ministro de Cordero, del gobierno de Boric, y lo pone en práctica. Eso pueden ser una lectura, que todo lo que se había planteado por Boric y su ministro eran correctos y que eso era un buen plan y había que aplicarlo. Entonces, la salida a eso fue decir que eso era política de Estado. Ahora, sí, es política de Estado. Nosotros, aquí en el CIPSAL, con Miguel Ávila Carrera, hemos estado trabajando y vamos a sacar pronto un documento en cual, cierto, nos referimos a cómo se ha ido construyendo el nuevo plan de seguridad, que no arranca con Boric, sino que arranca mucho antes, y incluso anterior, este plan de seguridad, de blindaje, como nosotros lo hemos llamado, de blindaje del Estado neoliberal, no es un blindaje que provenga solo en razón de la revuelta, sino que es un blindaje que se viene generando desde los primeros gobiernos de la Concertación hasta el día de hoy, que se aceleró con el tema de la revuelta. Y es un blindaje evidentemente político, es un blindaje evidentemente jurídico-político que quiere justamente generar una protección al Estado neoliberal para que no sea afectado por ninguna intentona de modificación, de alteración de su transformación. Yo creo que ahí donde está lo fundamental y lo central. Lo otro está siendo manejado, seguido, observado con inteligencia, que también se ha reforzado frente a lo que son los embates del crimen organizado, de lo que son los golpes contra el narcotráfico, contra el Tren de Aragua, como fue el tema del operativo Tokio, etcétera. Entonces, la seguridad es una cosa que tiene que ver con delito, con delincuencia común, delincuencia organizada, pero también tiene que ver con criminalización de la protesta. Y ahí está lo que es el registro de vándalos. Pero lo que tenemos que observar y tener una buena, digamos, un buen diagnóstico de cómo se está haciendo la constitución de un Estado policial, ¿cierto?, que resguarda el orden neoliberal. Eso es lo que está escondido detrás de todo esto. Lo otro es la politiquería del momento, que tiene que ver con la zanja, que hoy día le pusieron un puente para salvarla en el norte. Esas cosas para mí son parafernalia, espectáculo,
pero que en el fondo lo que hay que revisar es, por ejemplo, en la nueva propuesta de renovación nacional que van a presentar a contramano de la que va a presentar el Partido Comunista, que quiere reforzar la legítima defensa. Por ejemplo, mientras el Partido Comunista busca, ¿cierto?, derogar o reducir la legítima defensa que tienen los policías, el otro quieren reforzarla. Entonces, ahí donde se están jugando cosas importantes, porque esos son elementos e instrumentos judiciales que quedan, y ustedes han visto que en los últimos meses el número de policías que han asesinado, han muerto, han utilizado su arma de servicio contra a una serie de personas que las cuales las vinculan a asalto, a portonazo o lo que sea, han sido muchas, y eso todas se pasan por defensa legítima. Entonces, aquí lo que se planteó en algún momento en Argentina de lo que era el gatillo fácil se está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que el tema de la seguridad es una cosa que tiene que ver con el tema de la ciudadanía propiamente tal, y el otro, cómo reforzamos, protegemos, blindamos al Estado. Son dos cosas distintas. No lo escucho, don Luis. Perdón, estaba muteado. ¿Ahora sí? Ahora lo escucho perfectamente. Ya. Sí, ahora se me escucha, ¿no? Totalmente, señor. Sí. Ya. Cuando tú decías, Juan Carlos, hace un par de minutos atrás, que los últimos 36 años ya, ¿no? Sí. Uy, qué largo. Las cifras no han sido, como quien dice, demasiado disímiles entre uno y otro gobierno. Yo creo que eso es lo que significa o lo que implica es que, claro, pues si todos estos gobiernos han sido lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos gobiernos que administran el modelo neoliberal, no que lo pretendan transformar, sino que hay algunos que lo pretenden, como quien dice, ponerle un poquito de maquillaje para que no se note tan feo, otros que no les interesa ni siquiera el maquillaje, pero a la larga o a la corta todos son lo mismo. Entonces, aquí hay elementos que son bien importantes de entender, ¿ya? Todo lo que estamos diciendo o todo lo que tú mencionas ocurre porque no hay nadie que se les oponga. Porque no existe una oposición real, no al gobierno, sino que al modelo, sí, que es distinto, ¿no es cierto? O sea, hoy día, ¿no es cierto?, podrán rasgar vestidura contra las medidas del señor Kast, podrán rasgar vestiduras porque, no sé, porque la Mara Sidini decía estupideces, etcétera. Pero ninguno rasga vestiduras contra el modelo, que es distinto, ¿no es cierto? Y esa cuestión es bien importante porque lo que me deja ver entre medio a mí es de que todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Están todos de acuerdo en mantener el sistema, unos con mayores, como quien dice, con mayores presión y otros con un poquitito más de mano blanda, pero el mismo sistema a la larga. Ese es un elemento que yo creo que hay que tener siempre bien en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de oposición, ¿no es cierto?, o cuando la gente o la opinión pública habla de oposición al gobierno, está hablando precisamente de eso, de oposición al gobierno, no al modelo. Exacto, eso es muy cierto. Es tremendamente importante, creo yo. Sí. Eso. Mira, tú tienes mucha razón en el hecho de esta distinción que acabas de hacer entre lo que es una oposición al gobierno de turno y lo que es indudablemente una oposición al sistema económico, al sistema social, al sistema cultural
En otras palabras, una oposición al capitalismo vigente. Porque en Chile lo que ha existido desde los años 90 en adelante, si tomamos en consideración ese periodo de tiempo, hasta el año 2010, hubo una serie de gobiernos que eran de la concertación. Aylwin, Frey, Lago, Bachelet. Eran 4 gobiernos de la misma concertación, 2 demócratas cristianos, 2 socialistas. Dentro de eso había una oposición que eran los partidos de derecha, que estaban institucionalizados, es decir, eran partidos que tenían parlamentarios, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. A lo largo de esos 20 años, esa oposición de derecha defendía los elementos fundamentales del régimen instaurado por Pinochet, defendía la Constitución de 1980, defendió hasta que pudo, ¿cierto? Y después ya no pudo hacerlo porque el mismo tiempo histórico lo había puesto ya superado las instituciones como los senadores designados, el sistema binominal, etcétera. Entonces hubo la modificación, de hecho, pero a cambio de que se cambiaban los elementos del régimen político, que adquiría más o menos democracia, etcétera. Pasamos de una democracia protegida a una semidemocracia protegida, una semisoberana, qué sé yo. Pero no se cambiaba lo básico, lo fundamental, lo central, el modelo neoliberal. Eso no se cambió, porque la concertación, tanto en el gobierno de Aylwin como el de Frei Ruiz-Tagle, se asumió el neoliberalismo. Y como dice, y yo creo en esto porque el libro que escribió Garretón lo hizo en el marco de nuestro programa de doctorado, el liberalismo corregido y progresismo limitado marcan lo que fueron los 20 años de la concertación, es decir, cumpliendo lo que tú has dicho. Se tenía, ¿cierto? Se hacían correcciones, pero no se modificaba la base estructural del asunto. Después vino Piñera, el quinto gobierno, se dice que el primer gobierno de Piñera es el quinto gobierno de la concertación, después viene Bachelet 2, que nada cambia, y viene después Piñera 2, que tampoco realmente cambia, pero sí hay nuevas emergencias. Hay una emergencia que pone en tela de juicio mayormente lo que es el modelo, y que fue el estallido social, como lo han llamado, o lo que nosotros denominamos la revuelta de octubre del 19. La revuelta tuvo una potencia fuerte, inédita, en la cual, ¿cierto?, manifestó una molestia, un enojo, una rabia, todo lo que ustedes quieran contra el modelo neoliberal. Pero no era el grupo humano que se levantó en aquella oportunidad, como nosotros, y yo mismo lo he expresado en mis libros, no tuvo la potencia ni la capacidad de poder voltear el poder. No tuvo la capacidad de lograr modificar el poder para poder, valga la redundancia, para poder hacer una transformación. Esa rebelión, esa revuelta quedó corta. Le faltó tiempo, maduración, dirección, orgánicas que la dirigieran, qué sé yo, una serie de falencias que no tuvo, y eso generó a su vez la respuesta de aquellos sectores que sí habían estado a favor del neoliberalismo, tanto concertacionista, este es el dato, del neoliberalismo tanto concertacionista como del neoliberalismo de derecha, que
entre ambos neoliberalismo que se llevaron a cabo. Este es el punto, estimado. El punto es que esos neoliberalismos fueron instalando dentro del Estado subsidiario una serie de banderas, si tú quieres, o lanzas, cuestiones que dentro de lo que es la concepción de los neoliberales ortodoxos, como son Quirós y compañía, ¿cierto? Esas lanzas clavadas en distintas materias, dimensiones del Estado, eran vistas como negativas. Eran las correcciones, o mejor dicho, era lo que permitió colocar el progresismo limitado. Por lo tanto, la PGU es una cosa que los neoliberales de Quirós no soportan. La gratuidad establecida por Bachelet es algo que los neoliberales de Kast no soportan. Las pensiones mejoradas, las atenciones etcétera, de cualquiera de los programas sociales que ustedes ven, esas eran lanzas clavadas dentro de un Estado subsidiario que solamente tenía que generar políticas focalizadas, atendiendo a los más vulnerables y dejando que todo el resto pudiera hacer lo que ellos estimaban porque eran libres de hacerlo. Y el Estado no tenía por qué endeudarse, no tenía por qué aumentar su gasto social, etc. Entonces, eso es lo que yo digo. Es lo que digo, que ahora hay que observar estos 36 años con una mirada distinta de la que habíamos observado anteriormente, en la cual vemos, ¿cierto?, que estas lanzas puestas por los gobiernos progresistas, neoliberales, que eran profundamente neoliberales en muchas materias, ¿cierto?, se entroncaban con mecanismos que son propios del neoliberalismo y hacían un sistema que era mejor llevado. Generalmente generaba igualmente distorsiones, generaba abusos, generaba todo lo que vemos, colusiones, etc. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de la ciudadanía, ¿cierto?, entendía que esos eran ajustes necesarios para poder seguir funcionando. Lo que pasa es que cuando viene el triunfo de Kast, y aquí yo tengo la impresión de que aquí hay en lo que el presidente Kast y los republicanos, sobre todo, entienden mal. Ellos creen que la gente que votó mayoritariamente por ellos en la segunda vuelta era entregarle, ¿cierto?, un cheque en blanco para que hicieran todas las reformas o hicieran todas las modificaciones que permitieran, ¿cierto?, recuperar, comillas, el viejo neoliberalismo de Pinochet y de la dictadura. Lo que estos ciudadanos neoliberales votaron por Kast porque ellos pensaban y sostenían, y lo siguen pensando hasta el día de hoy, es que Kast va a regular adecuadamente el mercado, pero no lo va a terminar o lo va a arreglar. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Quirós está haciendo justamente una reforma que nos retrotrae a los años 90, lo cual va a generar el descontento de mucha gente, como lo está ocurriendo sin que esto se manifieste claramente en el día de hoy. Digo. Muy bien escuchado, compañero. Mira, otra de las promesas de campaña de Kast durante, digamos, antes de asumir el gobierno fue la reforma del Estado. Según ellos, digamos, querían un Estado más eficiente, un Estado más, digamos, más moderno, etcétera, etcétera. Y
nosotros lo hemos visto en los 3 meses que la única reforma que han hecho es el asunto de fusionar ministerios. Ni siquiera funcionó porque biministros. Y que Claro, no es una cosa nueva. No Claro, son fusiones, no son fusiones, que son biministros. Y no es una cosa nueva porque resulta que durante el gobierno de la dictadura de Pinochet, por ahí por los años 80, cuando vino la crisis del dólar, también existieron los biministros. sí. Entonces, no ha habido, digamos, una reforma real del Estado. Lo que sí ha habido es una concentración del poder. Porque al tener, digamos, un ministro, ser un biministro, como en el caso del ministro del Interior, que a la vez es el vocero de gobierno, está haciendo una concentración de poder mucho más grande que al tener 2 personas en esos ministerios. No sé si usted piensa lo mismo, compañero. Mira, yo tengo la impresión de que en materia de modificación y transformación del Estado, más que achicar el Estado en términos administrativos y en términos de estructura, es decir, más que dejar de existir determinados ministerios a los cuales ellos le hacen la cruz por distintas razones, condenando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y otros, ¿no? Siguiendo la senda de Milei en Argentina. Yo tengo la impresión de que acá lo que se juega más bien es que los burócratas del Estado, el nuevo personal que llegue al Estado, tenga muy claro de que tienen que aplicar eficiencia, que tengan que aplicar una capacidad de racionalizar la forma como yo voy a dirigir tal o cual repartición, en la cual al final de al cabo yo pueda decir que he ahorrado tanto y eso implica un beneficio directo para las arcas del Estado. Es decir, lo que quieren ellos es hacer que sea eficiente el gasto que se emite en el Estado. Fundamentalmente buscando aplicar una serie, como ya lo hemos visto, una serie de recortes que tienen que definir cuáles son los programas que van a ser recortados, que van a ser reducidos. Es lo que he llamado en otras ocasiones, cuando yo me refería en los estudios de la década 80, de las medidas que tomaba en ese tiempo la dictadura, lo que yo llamaba la jibarización del Estado. Es decir, achicar la cabeza del Estado para que ésta sea lo más eficientemente posible. Ahora, si eso implica dentro de estos meses que siguen, porque recordemos que llevan 3 meses, que los meses que siguen, iniciar ese proceso de reducción de ministerio, todavía tienen tiempo para hacerlo. Y yo tengo la impresión, José, que hay un elemento que a lo largo de estos 3 meses, y especialmente en el segundo, tercer mes, lo que ha frenado, digamos, el input del gobierno, de su puntapié inicial, de su implosión inicial, tiene que ver con que todavía el Senado, el Parlamento, no le ha aprobado, no le ha dejado pasar aún la macro reforma. Creo que ellos están abocados hoy día a lograr conseguir los votos suficientes, como dijo el ministro Quirós, inclusive ganar por un voto para implementar la reforma. Los republicanos, desde cuando aparecieron, ellos han negado lo que es la política de los acuerdos. Los republicanos no están dados
al juego político de la conversación, de la negociación, del diálogo, de encontrar acuerdos en la informalidad como en la formalidad. Es decir, ellos son contrarios al acuerdo fundamentalmente y a la negociación con sus adversarios, porque no tienen ninguna intención de querer cambiar su parecer o sus puntos de vista o su planteamiento, como lo ha hecho el ministro de Quirós y como lo hace el propio presidente frente a todos aquellos que le han criticado y le han pedido no modificar, por ejemplo, lo que son la medida de las contribuciones que va a terminar provocando una crisis en los financiamientos del fondo municipal. Y los alcaldes se lo han dicho una y otra vez y él ha dicho que no lo va a modificar y que no va a cambiar. Porque esa es la actitud. La actitud es no modificar lo que ellos plantean de principio. Y por lo tanto, mientras no logren hacer pasar esa reforma, todas las demás situaciones están esperando, están así como a la expectativa de lo que vaya a ocurrir esta semana en el Senado, si es que se aprueba o no se aprueba, o pasa a comisión mixta, etc. Ahí hay un entrampamiento. La carreta se le frenó. Y esa carreta está frenada por esa situación. Si ellos no logran pasar eso, va a ser una derrota muy fuerte para el gobierno y va a tener que buscar otros mecanismos para lograr aquello. Entonces, ahí está entrampada y por eso no hemos visto estos últimos 3 meses, ¿cierto? Una fuerza, un ímpetu en esas materias en que ellos decían que iban a modificar en la reforma del Estado. Ellos no han abandonado la idea de hacer el Estado más pequeño, pero tienen que lograr pasar la reforma. La reforma la pasaron estableciendo una compra de votos con el partido de la gente, muy vergonzosa para el partido de la gente, ¿cierto? Pero lo lograron. Pero ahí en el Senado no existe partido de la gente. Y por lo tanto, ¿qué votos van a comprar? ¿Qué van a prometer a aquellos 2 o 3 parlamentarios del Senado para que voten por ello? Mientras no logren pasar eso, están entrampados. Digo, vamos a hacer un análisis de la oposición, que creo que ahí anda el problema. Hagámoslo, compañeros, pero cortito sí, porque ya estamos pasados en el tiempo. El tema central es que nosotros hemos dedicado a analizar algunos aspectos generales de lo que es el gobierno y algunos entrampamientos, algunas cuestiones, pero nosotros vemos, yo por lo menos yo observo como analista un problema gigantesco. Que este gobierno, como bien decía Luis, existe una oposición al gobierno, que es una oposición contemplativa, que no entra a cuestionar fundamentalmente los elementos centrales del modelo de acumulación neoliberal y que busca, ¿cierto?, hacer que el neoliberalismo de Kass sea lo menos dañino frente a lo que la concertación, la nueva mayoría e incluso los gobiernos de derecha de Piñera lograron. Y por lo tanto, yo no tengo dudas que de alguna manera van a resolver el problema de la macro reforma. Van a ver los votos de algunos sectores de la centro o de la ex centro político de este país, los demócratas, los amarillos, incluso algunos sectores del Partido Socialista fundamentalmente del socialismo democrático, como se denomina. Yo tengo mis dudas con el ministro
Espinosa, que podría perfectamente entregar su voto para la aprobación de esta reforma. Entonces no veo oposición. Y luego está la oposición externa, la oposición de las izquierdas no institucionales, que siguen dispersas, que siguen fragmentadas. A 6 meses del triunfo de Kast, esa izquierda no ha logrado constituirse en una fuerza política unitaria que posea, ¿cierto?, una clara oposición y cómo hacer oposición en esta época, que no sea el recurrir a la permanente movilización social, que es importante, fundamental y central, pero que se va con el tiempo rutinizando y agotando. Hay que ver también que ya para esta semana hay grupos que han llamado a una nueva marcha. El tema central es que se va haciendo rutina, y cuando esto va haciéndose rutinario va perdiendo eficacia política, eficacia social. Entonces yo tengo la impresión de que de esas izquierdas, esa orgánica de esa izquierda, que se levantan y se constituyen y que hablan, etcétera, deben comenzar a trabajar más seriamente para poder lograr salir y constituir una organización. Y sobre todo, compañeros, yo creo que hay que ir construyendo y lograr hacerse de organizaciones que tengan base social fuerte. Es decir, se necesita contar con organizaciones como por ejemplo el Colegio de Profesores, pasar a cambiar manos, qué sé yo, digo como ejemplo, como la Federación de Obreros del Cobre, pasar a manos de sectores mucho más radicales, que el Frente Amplio y el Partido Comunista obtuviera a la FECH, buena noticia, pero no tanto, porque es de la oposición neoliberales, no son de las oposiciones radicales. Entonces yo tengo la impresión de que ahí hay mucha tarea que en estos 3 meses de gobierno esa oposición no se ha anotado, no se ha articulado y no ha sido un frente capaz de generar algún tipo de incidencia política en el gobierno de Kast, porque nosotros no estamos solo en contra del gobierno de Kast, estamos en contra del capitalismo. Ese es el tema. Y ese es el problema. Eso diría yo, compañero, para hacer un breve comentario para la oposición. Compañero, usted siempre le pega en el punto donde debe ser la cosa. ¿Ya? Gracias. Gracias, José. En todo caso, le damos las gracias, compañero, por venir a hacer este análisis. Cuando se cumplan los 6 meses, nuevamente lo vamos a llamar. Bueno, para ver si ha cambiado algo la cosa. Y en todo caso, nos vemos el miércoles. ¿Eh? El miércoles tenemos conversación acerca de qué está pasando en Perú y en Colombia. Y la persona encargada de diagramar, digamos, el afiche de la publicidad, me preguntó qué nombre le vamos a poner, así que mándamelo por interno. Bueno, se lo mando en un rato más. Ya. Compañero Luis, sí, las palabras de despedida. No puedo dejar de pasar este momento que va a tener que ser casi como al galope, como decía Miguel. Primero agradecerle a Juan Carlos, que de verdad que todavía no logro encontrar ninguna discrepancia y esta cuestión se está transformando en algo tan fome que nadie pelea con nadie. Estamos todos de acuerdo. Vamos a tener que invitar, no sé, a Pepe ¿A un republicano? No, con Pepe Au es suficiente. Ya, o no sé, pues una escalona, una onda así. Pero ya, eso de las bromas aparte. Y lo segundo, que es bastante serio, llamar a todos los compañeros que sean trabajadores de la educación, que estén pensionados. Y dije trabajadores de la educación que estén pensionados, no dije profesores solamente, a que se inscriban en el sindicato independiente de trabajadores de la educación con daño previsional.
José Adrián tiene las coordenadas necesarias y suficientes para poder hacerlo. Muchas gracias, compañero. Compañero Juan Carlos, sus palabras de despedida. No, simplemente decir que ojalá mucha gente pueda escucharnos y pueda replicarnos para que se vaya conformando una conciencia necesaria de formar una organización política que sea capaz de hacerle frente no solo al gobierno de Kast, sino también al empresariado y sobre todo crear una oposición política que sea también alternativa a la oposición política existente hoy día, que la conforman los partidos del antiguo gobierno de Boric. Porque así como va la cosa, tal vez tengamos un nuevo gobierno de Boric en el 30. Ya, compañeros, nos vamos. Nos vamos. Un gran abrazo a todos. Con la noticia y que Irán va empatando a 1. Ya. Y nos vamos con una canción, compañeros, relativo al tema. Castiga al rebelde, destruye el mañana para que hoy no lo enfrente. Manipula las leyes, cambia las reglas, escribe su historia con mentiras y tretas. Los decretos son balas, disparan al sistema. Y en cada disparo la justicia se quiebra. El pueblo en las calles, alzando banderas, pero el poder responde con cadenas y penas. El tirano se alimenta del silencio y el temor, mientras los sueños mueren bajo su control. No hay futuro sin lucha, ni cambio sin verdad. Despierta del letargo, comienza a caminar. Es la sombra del poder, la verdad encadenada. El pueblo grita, pero su voz es silenciada. La corrupción gobierna, la impunidad se celebra. Cuanto más